No te preguntes si la gente cree que estás bien. Pregúntate, ¿Cristo dice que estoy vivo? Le damos gracias a Dios por compartir este tiempo con nosotros y hoy vamos a estar hablando acerca de la iglesia en Sardis. Una iglesia que tenía nombre de estar viva, pero el Señor les dice, estás muerta. Hoy quiero hablarte a ti, quizás el Señor quiere tocar tu corazón, quizás el Señor quiere hablar a tu vida y quisiera invitarte al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y dice la palabra de Dios, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas cosas en Sardis que no hay, perdón, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es palabra de Dios. Quisiera orar brevemente. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por el regalo que nos das de compartir tu palabra. Permite, Señor, que podamos llevar tu palabra a cada una de las personas que está escuchando en esta hora. En el nombre que sobre todo nombre te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sardis era una ciudad con un pasado y era una iglesia sin presente. Y quiero explicar un poquito acerca de esto y el contexto de la ciudad de Sardis. Era una ciudad famosa por su historia, por su riqueza, una capital antigua del reino de Lidia. Orgullosa, reconocida, era una ciudad prestigiosa. Todo el mundo sabía que era Sardis, pero tenía una debilidad histórica. Sardis fue conquistada varias veces por falta de vigilancia. Una ciudad que tenía mucha fama, una ciudad que tenía riquezas, una ciudad que era conocida en todo el reino y una ciudad que fue conquistada muchas veces por falta de estar velando, por falta de vigilancia. Ellos creían que eran inexpugnables, ellos se confiaron y esa confianza fue la que llevó a la ciudad de Sardis a caer militarmente en muchas ocasiones. Cristo va a utilizar esta realidad histórica de lo que le acontecía a la ciudad de Sardis para hablarle a la iglesia en ese momento. La ciudad había caído por descuido militar y la iglesia estaba cayendo por descuido espiritual. El que habla, versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Quién es el que le habla a la iglesia de Sardis? Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Cristo se va a presentar a la iglesia como el que posee la plenitud del Espíritu. Cristo se va a presentar a la iglesia como aquel que tiene autoridad sobre las iglesias. Él está diciendo por medio de Juan a la iglesia, yo soy quien te dice esto y tengo la autoridad para hacerlo. Antes de confrontar a la iglesia en Sardis, Cristo afirma su autoridad y le dice quién es Él. La iglesia puede tener nombre, pero Cristo tiene el Espíritu. La iglesia puede tener reputación, pero Cristo tiene el control. ¿Y cómo tú y yo contemporizamos eso a nuestras iglesias hoy? Hay una crisis que está viviendo el cristianismo hoy. Muchas iglesias tienen renombre, muchas iglesias son famosas, muchas iglesias tienen grandes espectáculos, por así decirlo, pero solo tienen nombre. El espíritu no está, la palabra no está y están más detrás de shows, están más detrás de emociones que de lo que verdaderamente el Señor dice en tu palabra. Jesús va a hacer un diagnóstico divino a la iglesia en Sardis. Dice, yo conozco tus obras, nada se le escapa a Dios. Y tú y yo tenemos que entender eso. Nada a Dios se le pasa. Dios lo conoce todo. Dios es soberano, Dios es omnipresente, está en todo lugar. Dios conoce cada situación en cada una de sus iglesias y Dios conoce todo lo que está pasando en el mundo también. Cristo ve más allá de la fachada. Tú y yo no podemos engañar a Dios. Cristo sabe todo lo que tú y yo hacemos, aun cuando estamos en el lugar que nadie sabe.
aun cuando estamos en ese lugar oculto, ahí donde tú y yo hacemos todo lo que a Dios no le agrada y tú y yo sabemos de qué estamos hablando, detrás de esa fachada, Jesús nos ve. Entonces tú y yo podemos preguntarnos hoy, ¿hay algo que se le escape a Dios? Mira, nada se le escapa a Dios. Nada está fuera de su control. Y eso es lo que él está diciendo a Sardis cuando le dice, yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives. Tienes nombre de que hay una reputación externa en tu vida. Tienes nombre de que hay una actividad visible alrededor de ti y un movimiento aparente, pero por dentro no hay nada. Así hay muchas iglesias hoy. Así estaba la iglesia en Sardis. Había una apatía tremenda en la iglesia, pero había un nombre, la iglesia de Sardis. Tanto como la ciudad tenía una reputación y un gran nombre, esta iglesia tenía una reputación y un gran nombre, pero en sí estaba muerta. ¿Y qué estaba pasando en la iglesia de Sardis? No estaba enferma, no era débil, era una iglesia muerta. Dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuántas veces tú y yo hemos pasado por momentos en los que hemos marcado una apariencia y por dentro estamos muertos, estamos vacíos, pero no queremos dejar esa apariencia? No queremos dejar esa posición de que yo soy cristiano y yo soy y todo el mundo tiene que ver lo que yo soy, cuando por dentro hemos estado vacíos. Quizás Dios te está hablando a ti en esta hora. Quizás Dios te está diciendo, mira, tienes nombre de que vive, tienes nombre de gran líder, tienes nombre de gran creyente, pero por dentro estás muerto y deberías examinarte. Y esto es lo que estaba pasando con esta iglesia y es el contexto no solo de lo que estaba sucediendo en la ciudad, que el Señor también lo utiliza a favor para hablarle a la congregación, sino lo que estaba sucediendo en la iglesia. Tanto la ciudad se había descuidado y había sido intervenida muchas veces militarmente, como la iglesia se había descuidado y estaba siendo oprimida y estaba muriendo por causa de que se habían enfocado en otras cosas externas y no en su espiritualidad. Lo más alarmante del texto es que una iglesia muerta se explica como algo que realmente no tiene vida. No podemos explicar una iglesia muerta. ¿Te imaginas tú estar yendo a una congregación que está muerta? ¿Te imaginas tú llegar todos los domingos o llegar cada día de servicio a la iglesia y que tú llegues a una congregación y la congregación esté muerta y que solo sea una fama externa? Es triste. Es triste estar pasando por esta situación. Es triste y más aún que el Señor Jesús por medio de Juan te diga, yo conozco tus obras y estás muerta. Una iglesia puede tener programas, una iglesia puede tener muchos miembros, una iglesia puede tener una gran historia, tener sonido, tener una gran estructura, tener un gran edificio y no tener vida espiritual. ¿Cómo yo sé que una iglesia está viva espiritualmente? No lo mires por la fachada, no lo mires por la alabanza, no lo mires por las personas que están yendo, no lo mires por la cantidad, sino mira el mover del Espíritu Santo en esta iglesia. La muerte no significa acá inexistencia. La iglesia era real en Sardis y estaba ahí, pero estaba muerta. O sea, existía algo, había una congregación que no tenía vida. Significa ausencia de vitalidad espiritual. ¿Había una congregación grande? Quizás sí, pero no había el Espíritu Santo en medio de ella. No estaba el Espíritu moviéndose en medio de la iglesia. Y lo más difícil, lo más triste que tú y yo podemos ver hoy es que aún esta iglesia, con todo lo que tenía, con todo lo que conocía, creía que estaba viva. Tiene fama de que vives y estás muerta. Dice, sé vigilante, despierta, sacúdete de la pasividad. Dice, yo sé vigilante y afirma las obras de las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Como mismo hablábamos sobre el contexto de la ciudad de Sardis, que ellos no velaban, que ellos fueron conquistados muchas veces por falta de mirar, Cristo le dice por medio de Juan a la iglesia en Sardis, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas
delante de Dios. Habían más cosas que iban a morir y que ellos tenían que estar velando porque sus obras no eran perfectas delante de Dios. La misma ciudad que había caído. Ahora la iglesia debía velar espiritualmente. Afirma lo que queda. No todo estaba perdido. Aquí hay una palabra de esperanza. Aquí hay una palabra de parte del Señor que le está diciendo, mira, no todo se ha acabado. Afirma las cosas que están por morir. Hay cosas que aún las tienes vivas. Afírmalas, guárdalas, porque todavía, y más adelante lo vamos a ver, todavía tienes personas que no han manchado sus vestiduras. Cristo no está apagando la iglesia, sino está exigiendo un fortalecimiento de la misma para que aviven la llama, para que no se caigan, para que no desmayen y para que esas cosas que están por morir no mueran. Acuérdate, guarda y arrepiente. Dice, te acuerdas, el versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate, guarda y arrepiéntete. 3 verbos que tú y yo podemos ver que hoy son verbos poderosos. Recuerda, acuérdate del evangelio que recibiste. Mira, piensa por un momento hoy, el día ese que tú decidiste seguir a Jesucristo, el día ese que tú decidiste dejar todas las obras del pecado, de dejar tu vida pasada y comenzar la carrera de la fe. Piensa en esto ahora. Y yo sé que a tu memoria están viniendo muchos recuerdos. Acuérdate de eso. Acuérdate de dónde Dios te sacó. Acuérdate de dónde Dios te puso y dónde Dios te puso. Acuérdate de dónde tú estabas muerto en tus delitos y pecados, así como estaba yo. Y el Señor nos rescató por su infinita misericordia. Guarda lo que te enseñó. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y reténlo y guárdalo. Como tú y yo, habiendo recibido tan gran mensaje para salvación y habiendo recibido el perdón de nuestros pecados, no vamos a guardar la palabra y no vamos a guardar la salvación como un tesoro preciado. ¿Cómo tú y yo podríamos ser capaces de descuidar, como dice la carta a los Hebreos? ¿Cómo pues podemos descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo tú y yo vamos a ser capaces de descuidar ese gran regalo que Dios nos ha dado? Acuérdate de dónde Dios te sacó, acuérdate de dónde Dios te puso y guárdalo, guárdalo en tu corazón. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, sino sigue adelante. Arrepiéntete de tu apatía. Y aquí viene un problema muy grande de lo que estaba sucediendo en Sardis. Había una apatía enorme. Había nombre de que estaba viva, pero estaba muerta. Las personas no estaban haciendo quizás lo que tenían que hacer como iglesia porque su vida ya era una rutina quizás. La muerte espiritual casi nunca llega instantáneamente. Mira, una iglesia no se muere espiritualmente así. Yo he conocido muchas congregaciones que han recibido golpes grandes, han recibido situaciones y problemas grandes y al contrario de quebrarse y de romperse, se unen en oración, se fortalecen y comienzan a buscar de la palabra de Dios. La iglesia no muere así de un golpe. La muerte de la iglesia en Sardis estaba ocurriendo progresivamente porque ellos estaban descuidando cosas que tenían que haber cuidado. Ellos habían olvidado y ellos no estaban guardando la palabra de Dios. Pero hay un remanente fiel en la iglesia. Amén. La palabra de Dios dice en el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son ¿qué? Porque son dignas. Tienes unas pocas personas. Siempre hay alguien que está dispuesto a guardar la palabra de Dios. Yo te digo en esta hora, no esperes que ese alguien sea otro. Sé tú esa persona que recuerda de dónde salió y dónde Dios la puso y guárdalo. No todos estaban muertos. Dios preserva un pueblo fiel incluso en contextos decadentes. ¿Sabes? Dios guardó la iglesia y guardó a estos hombres que dice en el versículo 4, aún en medio de un conflicto grande de apatía que había en Sardis. Dice, caminarán vestidos de blanco.
estas personas eran un símbolo de pureza y de victoria en medio de esta iglesia en Sardis. Dice, y caminarán vestidos de blanco. El color blanco simboliza pureza. Dice, estas personas no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo porque son dignas. Había un remanente fiel que era digno. ¿Cómo tú y yo vamos a esperar que otro sea ese remanente por nosotros no haber guardado el gran regalo que Dios nos hizo? Amado hermano, hoy tú y yo tenemos que dar el paso, no importa el contexto, no importa la situación, no importa que los otros hagan o no hagan, yo estoy dispuesto a seguir a Jesucristo. Yo estoy dispuesto a cumplir con el llamado de Dios. Y hay una promesa, en el versículo 5 lo vamos a ver, y hay una promesa de parte de Jesús, aquel que persevere hasta el fin. ¿Cómo tú y yo no vamos a perseverar en la palabra de Dios si la palabra de Dios es la que nos lleva al camino de la verdad? El que venciere, versículo 5, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí me quiero detener porque sucedía algo en la ciudad de Sardis, que habían personas que si bien morían o cometían algún delito, había un registro histórico en la iglesia, en la ciudad, que decía, si esta persona cometió un delito, ellos borraban su nombre de un libro de las memorias que habían en esa ciudad. O sea, lo que estaba pasando es que el juicio sobre esa persona era, borramos tu nombre, borramos tu descendencia y tú eres como si no hubieras existido. ¿Entiendes? Tú eres como alguien que nunca existió. Y era un juicio que se le hacía a aquella persona que cometía una ofensa grave. Y lo que le estaba diciendo el pueblo o la ciudad de Sardis era, desearíamos que no hubieras nacido. Era algo así como eso. Dice, el que venciere. En Apocalipsis, vencer no es un heroísmo humano. No es vencer por tu propia fuerza. Aquí se habla de vencer con la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo y el poder que Dios te da a ti y a mí. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida. En medio de toda esta situación que estaba viviendo la iglesia, Cristo promete a aquellos que le son fiel una permanencia eterna. Así como Sardis y todo el concilio o toda la ciudad de Sardis tenía un tipo de juicio que borraban el nombre de aquella persona que cometió un crimen y habían deseado que esa persona no hubiera nacido y realmente esa persona ya no iba a ser conocida y no iba a dejar descendencia y nadie lo iba a recordar. Cristo le está diciendo a la iglesia que el verdadero creyente que persevera y el que persevera en él, su nombre no será borrado del libro de la vida. ¿Tú te imaginas eso? No es una amenaza que Dios nos está haciendo. Es una promesa de fidelidad divina de que si tú eres fiel, que si tú sirves, que si tú buscas, que si tú no manchas tu vestidura, que si tú perseveras, que si tú te acuerdas, que si tú guardas la palabra de Dios y atesoras el gran sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí, tu nombre no será borrado del libro de la vida. El que tiene oído, dice la palabra, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta palabra, hermano, no es una palabra solamente para la iglesia en Sardis en ese tiempo. Es una palabra para toda la iglesia, para todo creyente, para todo cristiano hoy. No te olvides de dónde Dios te sacó. No te olvides de dónde Dios te ha puesto. No dejes que la apatía, no dejes que las emociones del mundo, no dejes que un gran edificio, no dejes que un gran coro llene tu vida. Llena tu vida con la palabra de Dios. Vela ese gran tesoro que Jesús te está regalando hoy. Sardis nos confronta a ti y a mí hoy con preguntas incómodas. ¿Cómo vivimos hoy? ¿Vivimos de la reputación de lo que un día fuimos o vivimos de lo que hoy somos en Cristo Jesús? Nuestra actividad es mayor que nuestra comunión. Lo que yo hago es mayor que mi relación con Dios. Nuestra iglesia tiene estructura, pero no tiene el fuego de la palabra de Dios. Nuestro nombre
pesa más que nuestra vida espiritual. Qué difícil es eso, ¿no? Qué difícil es que nosotros sepamos que nuestro nombre pesa más que nuestra vida espiritual. Que cuando tú llegas al cielo, el Señor no te llame por, oh, tú eres fulano de gran nombre, sino te diga, tú eres siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que nuestro nombre no supere nuestra fidelidad. La mayor tragedia que estaba sucediendo en este lugar no era la persecución, era la apatía. No es herejía abierta, era una rutina sin Cristo. Cristo no le dijo a Sardis, mejoren su imagen. Cristo no le dijo a Sardis, preséntense como una mejor iglesia. Cristo le dijo, despierte. Acuérdate y vela en eso. Reténlo, guarda lo que se te fue dado. Hoy quiero dejarte con una pregunta. ¿Tienes vida?